Bienvenidos a otro video de Cosmovisión, en donde hasta el momento aprendemos, compartimos y hacemos reseñas de libros desde una cosmovisión teológica y bíblica, además de temas pertinentes para nuestro mundo de hoy. El día de hoy les traigo mi top de frases de uno de los libros que más ha tenido influencia sobre mí en la forma de ver la historia y darle una interpretación desde el punto de vista del arte y el desarrollo de la filosofía en el occidente. Como dice el autor Gary North en su libro La liberación del planeta, la historia bíblica es lineal, tiene un propósito, la creación, un significado, el pecado y la redención, y un fin, el juicio final. El énfasis de San Agustín en la historia lineal en vez de en la historia cíclica pagana fue lo que transformó el pensamiento histórico de Occidente. Pero la perspectiva histórica es más que lineal, es progresiva. Independientemente de las posiciones reconstruccionistas del autor previamente citado, tiene razón al afirmar que la historia es lineal y progresiva, mientras que por otro lado, el paganismo ha tenido la tendencia de pensar que la historia es más que una espiral cíclica que se repite y se repite sin propósito trascendental, sin final, sin recompensa por las buenas obras y sin pago por las malas. Evidentemente esto lo apreciamos a diario en la obsesión que hay en el cine por los viajes en el tiempo. En películas como Looper y series de televisión como Dark son un vivo ejemplo de que una cosmovisión atea verá la historia como cíclica y no como lineal. Creo que sin exagerar, esta es una obra profética. ¿Cómo viviremos entonces? Fue publicado en el año 1976 por Crossway Books, una división de Good News Publishers en Illinois, Estados Unidos. El autor dedica esta magna obra a su hijo Frank Schaeffer, quien de paso se ha dicho que fue el autor de la serie del mismo libro en video. He dejado los enlaces a estos videos en la descripción por si quieres leer, ver los videos y tener una idea de cómo es el libro. Es lamentable, sin embargo, que el hijo de Francis Schaeffer, Frank Schaeffer, abandonó los pasos de su padre, afirmando en uno de los videos actualmente que él y su padre fueron culpables de crear la derecha religiosa que le abrió paso a los movimientos activistas en contra del aborto, después de que el famoso caso de Roe contra Wade le diera luz al mismo dentro de los Estados Unidos. Es como si sintiera arrepentimiento de todo lo que hizo. En fin, este libro anuncia aquello en lo que se convertiría la sociedad bajo dos términos principales utilizados por Schaeffer: la apatía y la afluencia, de lo cual veremos un poquito a medida que exploramos algunas de las frases que he subrayado durante mi lectura personal del libro. En ocasiones vuelvo a ciertos capítulos y secciones para leerlas de nuevo, gracias al impacto transformador y casi revelador que ha generado esto en mi vida personal. Adicionalmente, me gusta subrayar con lápiz aquellas frases que más me gustan para poder acordarme de ellas y regresar a ellas en el futuro, afirma Schaeffer en la contraportada de esta obra. Este libro es un análisis personal de los momentos clave de la historia, los cuales han dado forma a nuestra cultura presente junto con el pensamiento de hombres que han hecho que estos momentos sucedan. Este estudio es realizado con la esperanza de que se arroje luz acerca de las características más destacadas de nuestra era y que se pueden hallar soluciones a los innumerables problemas que enfrentamos a medida que miramos al final del siglo XX. También vale la pena mencionar que el libro está repleto de ilustraciones, de obras de arte, frescos, pinturas y esculturas. Por ejemplo, en la portada original de su versión en inglés aparece la ilustración de Van Eyck, la cual se encuentra en la Catedral de St. Bavon en Bélgica. El autor añade que esto es un entendimiento bíblico de la obra de Cristo como Cordero en el centro y la adoración a su alrededor, el cual está inspirado en Apocalipsis
capítulo 5. Francis Schaeffer fue un teólogo, filósofo y apologista cristiano. En las palabras del apologista moderno William Lane Craig, Francis Schaeffer tenía un acercamiento a la defensa de la fe desde el predicamento humano. Eso quiere decir que la manera en que Schaeffer se hace conocido por defender la fe y la cosmovisión cristiana no es por medio de los argumentos clásicos para la existencia de Dios, sino que más bien se ubica en el centro de los problemas humanos enfrentados por la sociedad de su época, que podríamos decir fueron los años 60 y 70. Aunque se conoce por ser presuposicionalista en su postura, es decir, que asume que la existencia de Dios debe asumir la existencia de Dios para dar una defensa de la fe, es diferente de la evidencialista, la cual comienza por demostrar la existencia de Dios. Francis Schaeffer fue el fundador de la organización L'Abri, que en francés significa refugio. L'Abri es una especie de comunidad en donde las personas viven, se le ayuda a los pobres con el objetivo de compartir las verdades del Evangelio, entre otras actividades. Si deseas más conocer acerca del autor, su vida, su legado, puedes visitar sus videos, página web o la Wikipedia. Es interesante que otros autores de la teología reformada, al igual que Schaeffer como teólogo reformado, critican a Schaeffer de su defensa de la fe al manifestar o denunciar los problemas sociales y el precipicio hacia donde se dirigía la sociedad de su época, lo cual podríamos decir que se ha cumplido. Por eso algunos también dicen que, y con lo cual estoy de acuerdo, que su obra es profética. Algunos entonces le critican de que él no ofrece una solución cristiana o bíblica a todos estos problemas. Debido a su posición amilenialista dentro de su escatología, falla en ver con esperanza que el mundo será transformado y renovado y cada vez más gobernado por el reino de Cristo. Pero esto es otro tema para discutir.